entrevistar a la doctora Odra, que tuvo la amabilidad de recibirme. Y pues, bueno, voy a preguntarle sobre un gobierno que fue muy importante para México, que fue el de Luis Echeverría. Muchas gracias por su tiempo. De nada, de nada. El modelo de desarrollo compartido tiene una meta importante en el plano social, la redistribución de la riqueza. ¿Cree que mejoró esta durante el sexenio de Echeverría? ¿Y cómo cree que los resultados se reflejan en la economía de hoy? Yo creo que el desarrollo compartido es como prácticamente, sin serlo, porque todavía hay otra etapa, digamos, es casi el fin o el agotamiento de lo que es el modelo de sustitución de importaciones, que empezó en México, pues es difícil precisarlo, pero digamos que sienta las bases con el cardenismo y después, digamos, se considera de 1940 hacia prácticamente 1982, lo que sería una etapa ahí de un modelo de sustitución de importaciones, que bueno, como ustedes saben, pues lo que se buscaba era sustituir importaciones y mucho en referencia a sentar un desarrollo industrial en el país y poco a poco ir escalando de sustitución de bienes de consumo a bienes intermedios, en fin, la idea era altas barreras al comercio exterior, más bien a las importaciones del exterior, con una protección hacia lo que era un modelo de desarrollo industrial propio de México, ¿no? Ahora bien, el desarrollo compartido, que es concretamente se le conoce así al sexenio de Luis Echeverría, digamos que es un intento por alargar un modelo que ya se venía agotando, ¿no? Es decir, el modelo en su primera etapa es exitoso también por un contexto internacional, ¿no? De un conflicto, una Segunda Guerra Mundial, países que tenían una industria abocada a la parte bélica y poco por ejemplo, a la cuestión de alimentos, ¿no? Entonces, en su primera etapa, que fue la exportación agrícola y algunos bienes, sobre todo commodities o bienes primarios, fue muy exitoso México, ¿no? Pero poco a poco, cuando va cambiando el contexto internacional, pues esto va, el modelo en México va encontrando deficiencias, es decir, logramos un crecimiento en el país, ¿no? De hecho hay años claves donde se llega a crecer, si mal no recuerdo, hasta por de 10%, ¿no? Pero sin embargo, cuando viene la época de Luis Echeverría, este modelo, como ya lo dije, empieza como a agotarse. Entonces empieza también en esta cuestión del plano social y la redistribución de la riqueza. No creo que en sí, el modelo en sí haya sido un modelo que lo haya logrado, ¿no? Es decir, más bien creo que se logra la concentración de la riqueza en un estrato de la población que digamos que la clase media, las clases más altas, pero sin embargo sí se genera un grosso de población en condiciones de pobreza. De hecho, este modelo provoca mucho la migración de lo que es del sector rural a las áreas urbanas. Es, digamos, un reflejo de ello es la conformación de cinturones de miseria en las zonas urbanas, claramente en un ejemplo en la Ciudad de México. Entonces yo vería difícil decir que es un modelo que redistribuye la riqueza, ¿no? Creo que es un modelo que más bien concentra la riqueza a final de cuentas, ¿no? Entonces me da esa impresión, ¿no? Y al día de hoy, pues creo que seguimos teniendo ahí una deuda pendiente, seguimos siendo un país con problemas de concentración de ingreso, es decir, creo que persiste esta idea de economías pues ricas, prósperas en términos de crecimiento, pero en lo que es en términos de bienestar social, me parece que el modelo o esta parte de desarrollo compartido no creo que sea algo que lo caracterice, ¿no? Y nada más para precisar, porque creo que debimos de haber empezado, pues yo conceptualizo el desarrollo compartido como una etapa en la cual lo que busca este modelo de sustitución de importaciones con clara injerencia del Estado en la economía nacional, lo que busca es tratar de dar una apertura a la inversión privada, privada y extranjera en lo que es la actividad económica, sin dejar de lado esta parte del Estado rector de la economía, ¿no? Entonces yo creo que con eso me parece que te contestaría la primera pregunta. ¿Cree que la situación económica que vivía México en este entonces justifica la alta intervención del Estado? ¿En qué cree que aún vivimos consecuencias de aquel gobierno populista?
El desarrollo compartido sí. Es, como lo decía en la pregunta anterior, forma parte de todo un modelo de desarrollo que es el de sustitución de importaciones. Y en México en particular, gran parte del gasto público que tenía que ver con esta idea del efecto multiplicador del gasto público debido a lo que era la economía, procedió de deuda y de deuda externa, pero además dentro de esta situación económica que vivía México, no era solo México sino el mundo, ¿no? O sea, por un lado México encontró esa manera de financiar el desarrollo y por otro lado bancos extranjeros que estaban dispuestos a prestar, ¿no? Sí. Entonces en esta idea, en esta concepción del crecimiento económico a partir del déficit público, pues es en el contexto en que se insertó la economía mexicana de 1970 a 1976, ¿no? Y bueno, pues pensando en que los bancos siempre iban a estar dispuestos a prestar y siempre iba a haber crédito y renegociación del crédito en esta idea, insisto, no solo de México, sino a nivel internacional, ¿no? Por otro lado, yo creo que directamente es muy difícil poner una relación directa entre Luis Echeverría, el sexenio de Luis Echeverría y el 2016, porque bueno, pues tenemos 40 años de diferencia, ¿no? Y después del desarrollo compartido, pues vino la parte del desarrollo acelerado, que es, que es López Portillo, es cuando se petroliza la economía en México, viene la crisis del 82 y luego viene el modelo neoliberal, que ahí sería como la conexión con este sexenio, que habla exactamente lo contrario, ¿no? De retirar el Estado de la participación directa de la economía mexicana, ser más bien como un ente regulador, más que un actor determinante, digamos, a través de la industria paraestatal, a través de un gran gasto público y sobre todo hoy vivimos un concepto de política económica orientado a particularmente el manejo del déficit público, ¿no? Por todas las consecuencias que tuvo durante las etapas posteriores a este modelo de desarrollo compartido. Entonces, como consecuencias, pues más bien como consecuencias de este populismo, pues yo creo que lo que tenemos es ahora la idea y veo como muy difícil esa conexión exactamente directa, ¿no? O sea, creo que han pasado muchos años. Sí, ha pasado mucho tiempo después. Ajá. Perfecto. La tercera pregunta sería, Luis Echeverría buscaba mantener un Estado donde hubiera paz y la riqueza empresarial fuera del Estado. ¿Cómo afectaría una política así hoy en día y si esta sería viable de implementar? Bueno, la parte de la paz es principalmente por todo el contexto en el que llega político, en el cual llega Luis Echeverría, porque supongo que cuando me está haciendo la pregunta estaba muy reciente el conflicto del 68, ¿no? Pero yo creo que en esta idea de la riqueza y la concepción, sobre todo del papel de los empresarios, pienso que más bien en la época de Luis Echeverría hay un distanciamiento con la clase empresarial, es decir, no hay una empatía o una cercanía de este gobierno que seguía con esta idea de injerencia directa en la economía, con esta idea, inclusive se expande el sector público, es decir, hay la creación de más secretarías, me parece que es en esta época y también en la de Luis Echeverría. Hay una fuerte participación a través de empresas paraestatales y esta idea de la empresa mixta. Yo no creo que haya habido una cercanía con la clase empresarial propiamente, al contrario, creo que es un sexenio que se caracteriza por tener un conflicto con ellos, ¿no? Y como te lo contesté en la primera pregunta, no creo que haya habido realmente una redistribución de la riqueza, sino al contrario, una concentración de la riqueza y yo más bien creo que se caracterizaría por una desconfianza y esa desconfianza llevó a inhibir la inversión privada en México, ¿no? Yo no creo que haya habido esa conexión como ahora, donde hay pues mucho más
es cercanía con la clase empresarial. ¿Por qué? Pues porque el papel del gobierno cambia, ¿no? El papel del Estado cambia y ahora se convierte como un ente más bien regulador y no un empresario más o un agente participando de manera más directa en la economía, ¿no? Yo creo que ahí yo lo pondría más bien como contrastante y no creo que fuera viable ahora pensar en un Estado que estuviera ahí directamente participando en la economía, ¿no? O sea, creo que el contexto inclusive global de apertura nos lleva más bien a un paradigma totalmente diferente de desarrollo y del papel del Estado en la economía, ¿no? No creo que fuera factible, ¿no? De hecho, pues las reformas y todos los cambios en Pemex y en CFE son muestra de ello, ¿no? Es totalmente el inverso, ¿no? Sí, perfecto. La cuarta sería, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del gobierno de Luis Echeverría, considerando los retos encontrados en esa época y 2 años antes con el 68? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del gobierno de Echeverría? Pues yo creo que un poco las ventajas quizá sería pues que fue esta idea de control y de participación directa en la economía, pues ya a lo mejor, mientras fue posible sostenerlo, pues un control de precios, un control de cambios, digamos, una aparente estabilidad económica, un crecimiento económico, el cual después de esa época, bueno, ha habido épocas posteriores también con crecimiento en México, pero de crecimiento sostenible creo que no lo hemos vuelto a tener, ¿no? Insisto, pero realmente fue ficticio en el sentido de que era más por esta gran gasto público y esta participación directa de la economía y no sostenible, pues por lo que sería el mercado en sí, ¿no? Así, más bien era como ficticio, ¿no? Entonces, como ventaja sería eso, ¿no? Un crecimiento, a final de cuentas si hay crecimiento hay empleo, ¿no? Pero bueno, cierto tipo de empleos en ciertas industrias, pero desventajas, yo la desventaja más clara que vería es que no era sostenible para en términos de mercado, ¿no? O sea, esto a final de cuentas, llegó un día en que nos dijeron realmente no tiene sustento por lo costoso que fue en términos de déficit y en términos de deuda, que total la terminamos pagando nosotros, ¿no? Entonces creo que esas son las desventajas, ¿no? O sea que al final de cuentas lo tuvimos que pagar. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué políticas implementadas por Luis Echeverría considera que debe adoptar el actual presidente y por qué? Yo veo difícil, como insisto, porque estamos hablando de un contexto de una economía o de un México prácticamente cerrado, de una economía proteccionista, ahora lo que es una economía más en términos de apertura, de globalización, entonces quizás sea como un poco el contexto político y el contexto económico, creo que son un tanto difícil, ¿no? Quizá la parte ahí en la agenda que sigue estando pendiente, pues es la cuestión de los salarios, ¿no? Digamos, el salario nominal y el salario real en México es algo ahí que todavía tenemos como asignatura pendiente en términos de bienestar y en términos de desarrollo social, y que me parece que es algo que tendríamos que revisar, ¿no? De hecho, más bien no es que se tuviera que retomar, sino es una asignatura pendiente que todavía no la hemos atendido, ¿no? Porque el salario se ha convertido como en un control de lo que fue precisamente la inflación y todo esto que te estoy platicando. Entonces el salario fue una variable de control que parece que actualmente, no parece, de hecho está tratando de cambiarse, de desligarlo de todo lo que es crédito, de todo lo que es la parte de inflación, ¿no? Que tiene implícita la connotación de incremento de salarios, y que me parece que ahora lo que se busca, que me parece adecuada, es buscar más como un incremento de salarios basado en productividad y basado más en terrenos de la competencia, ¿no? Entonces creo que eso es una asignatura que tenemos pendiente y que corresponde y que es consecuencia, pues, de esta época y de este fin de este modelo de desarrollo, ¿no? Que bueno, más bien no tanto del compartido, sino de todo el proceso del desarrollo del modelo de sustitución de importaciones implementado en México, pues por casi 4 décadas, ¿no? 3 décadas me parece. Sí. No sé si contesté tus preguntas, pero... Desde luego que sí, muchas gracias por su tiempo y por la información, muchas gracias.
De nada.